recurso de Lasso. De todo esto vamos a estar hablando con Carlos Rojas, que es politólogo, que está allí en Ecuador y que tiene la gentileza de atendernos. Carlos, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Muy buenos días, Darío. Un gusto saludarle, que me haya hecho esta invitación y pues dispuesto a solventar algunas de sus dudas en este complicado momento que vive el país en términos políticos. Carlos, bueno, se pasó una instancia más, muy importante, que es la instancia de la Corte Constitucional en este proceso de lo que podemos llamarlo los prolegómenos de este juicio político, cómo nos vamos acercando a esto. Ahora pasa al Comité de Fiscalización, a la Comisión de Fiscalización. ¿Es un trámite esto o puede trabarse en esta instancia todavía inicial dentro de la Asamblea? A ver, dentro del punto de vista legal, legislativo, se entendería que la Comisión de Fiscalización tiene en este momento el poder y la posibilidad de darle ya forma como tal al juicio político. Ahorita lo único que se ha logrado de parte de la Corte Constitucional, y es algo bastante histórico y decidor, eso no lo vamos a dejar en segundo plano, pero lo que hizo es dar luz verde para que la Asamblea continúe con el proceso. Y la Comisión de Fiscalización será la que tiene que volver a revisar pruebas y preparar un proyecto de ponencia ya definitiva sobre la cual los asambleístas tendrán que plantear y ya en el juicio, en la interpelación como tal. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Que si es que hay, me parece que son 6 votos, al menos, en la Comisión de Fiscalización que, por ejemplo, diga rechazamos el juicio político, no sé, podría ahí como trabarse el tema. Pero adicionalmente está una siguiente instancia que sería ya el de la interpelación en caso de que la Comisión de Fiscalización permita que el juicio salga, en la que se tendrían que recurrir a 92 votos para la destitución de Lasso de 137, una tarea que es bastante complicada para el presidente de la República, tomando en cuenta, Darío, de que él tiene 12 asambleístas seguros, tendría 27 de su alianza en la bancada legislativa y tendría que conseguirse al menos unos 19 o 20 votos más para poder salir tranquilo. Conseguir esos 20 votos más es una tarea muy desgastante, muy difícil en estos momentos, porque tendría que romper bancadas, sobre todo en Pachacuti, que es la segunda bancada de la Asamblea, que es la bancada de los indígenas, y la de la izquierda democrática, que está muy fraccionada, pero que por ahí tendrían que salir los números. O sea, Carlos, que la sensación que me da de escucharlo y de también lo que uno puede ir sondeando es que hoy no sabemos lo que va a pasar, pero un escenario relativamente probable es que el juicio prospere y que se llegue a los 92 votos necesarios. Sí, a ver, lo que pasa es que ahora hay que entender cómo surgen las piezas. A los asambleístas, este momento a los asambleístas les conviene quedarse, quedarse hasta el 2025. Es decir, no les conviene que Lasso dicte la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? La posibilidad de que este momento Lasso disuelva la asamblea y se convoque elecciones. El proceso durará de llegar a elecciones unos 6 meses más en promedio. Es decir, Lasso gobernaría 6 meses más y sin una presencia de la asamblea. A los asambleístas no les conviene eso. Ellos lo que quieren es quedarse en el cargo. Entonces, perdón, Carlos, es como la última herramienta que tiene el presidente en este momento para poder avanzar. Sí, lo interrumpo un momento para hacer una aclaración importante. Si se da la muerte cruzada, que sería como la herramienta de último recurso de Lasso, en esos 6 meses en los que no hay asamblea, ¿gobierna por decreto? Gobierna por decretos básicamente económicos. Es decir, una reforma de impuestos, una reforma laboral, cosas de inversión, que siempre estén bajo la mirada de la Corte Constitucional. Por lo tanto, o sea, mucho poder. Esto significaría que sí, pero no podría reformar la Constitución, no podría cambiar las reglas del juego electoral, no podría organizar un panorama político electoral que le permita blindarse en las próximas elecciones. Y si es que él sigue acumulando un desgaste tan fuerte como el que tiene hasta el momento, no podría ser un candidato opcionado para una reelección.
al menos que en estos 6 meses que él tendría que gobernar, haga un gran gobierno. Y la gente diga, el problema eran los políticos, no el presidente. Claro. Pero eso es muy complicado porque el gobierno de Lasso ha tenido algunos problemas de gestión en la administración pública, que es lo que un poco le ha golpeado la imagen. Ahora, Carlos, usted decía entonces, volviendo un poco al hilo del cual lo interrumpí porque me parecía importante esta aclaración, decía, bueno, a los congresistas no les conviene eso. Entonces, si a los congresistas no les conviene que Lasso acuda a la muerte cruzada, ¿qué hacen? ¿Avanzan con el juicio político o no avanzan con el juicio político? Tendrían que, a ver, el problema es que aquí surge un contrapeso adicional. Suponiendo que los asambleístas acuerden desvirtuar el juicio político en la asamblea, es decir, que Lasso crea que sí tiene los 47 votos a su lado para que no se hagan 92 de destitución, y él puede acordar. Pero creo que Lasso estaría jugando una carta muy peligrosa porque en este momento el nivel de crispación política que tiene le impide a Lasso tener plena confianza de que esos acuerdos se van a respetar, y podrían traicionarle en el último minuto y destituirlo sin que él haya alcanzado a lanzar la muerte cruzada. Y por lo tanto ellos habrán ganado y Lasso habrá quedado derrotado, destituido. Entonces Lasso tendrá que ser muy hábil para, en primer lugar, creería yo, desvirtuar el proceso en la Comisión de Fiscalización. Habría que ver cuáles son esos matices, porque claro, si hay dos informes, el de mayoría que desvirtúa el juicio político y el de minoría que va al juicio político, tengo entendido que esos dos podrían ir al Pleno de la Asamblea y juzgarse primero el uno y luego el otro, y ahí se arma sería momentos muy complicados de negociación para Lasso, con la particularidad de que finalmente Lasso pueda ser traicionado. O sea, ¿qué garantías hay de que se respeten esos acuerdos? Porque a las asambleístas les da igual que gobierne Lasso o que gobierne el vicepresidente, y ya al futuro, con tal de ellos mantener su cargo. Entonces, creo que se vuelve, desde la lógica de Lasso, quizás la muerte cruzada algo inevitable. Claro. Ahora, para tratar de entender cómo llegamos hasta acá, ¿hay antecedentes de presidentes que hayan sido sometidos a juicio político en Ecuador? No. No. Este es el primer caso de un presidente de la República al que por la vía ordinaria, procedimental, le ponen un juicio político de esta magnitud con esta constitución vigente desde 2008 que requería el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. O sea, es decir, el proceso de impeachment está blindado, está sacramentado por la Corte Constitucional. En años anteriores vimos la destitución del presidente Bucarán en el año 97 y la destitución del presidente Gutiérrez en el año 2005 vía Congreso Nacional, o sea, vía Cámara Legislativa, pero fue una resolución de destitución que no fue juicio político y que fue muy polémica, a tal punto de que ha quedado una historia como dos golpes parlamentarios en última instancia, es decir, no se respetó el verdadero proceso. A Bucaram lo declararon incapaz mental, sin un mayor procedimiento reglamentario que legitime eso, y a Lucio Gutiérrez le declararon abandono de poder porque el día en que él se cayó por presiones populares y porque le abandonó el poder militar, le quitó el respaldo, él salió del palacio en helicóptero y el Congreso interpretó que él no estaba ya en el Palacio de Gobierno y que por lo tanto no se conocía su paradero y que por lo tanto había abandonado el cargo. Entonces, eso sacramentado por los partidos políticos y por las Fuerzas Armadas, pues hizo que se cayeran los dos presidentes. Lo de Maguad en el año 2000 fue distinto porque a él lo derrocaron los militares. Pero bueno, este es el primer caso. Antes, y para no hacerlo muy largo, hubo dos juicios políticos a dos vicepresidentes en su momento. En el año 95 al vicepresidente Alberto Dajic por casos de corrupción, y en el año 2017 al vicepresidente Jorge Glass, de Lenín Moreno y de Rafael Correa por casos de corrupción. La diferencia en esos casos fue que los políticos actuaron después de que la justicia, es decir, la Fiscalía y la Corte Suprema, ya determinaron que había indicios de corrupción y que había ya un proceso que les permitía a la justicia ecuatoriana
vincularlos en casos de corrupción. Claro. Por lo tanto, el debate que tenemos ahora de si las pruebas son o no son contundentes no existía en ese momento. A Lasso lo están haciendo un proceso de impeachment político sin que la justicia haya levantado todavía un solo cargo en contra de él por presunto peculado, que es lo que la Corte Constitucional más o menos determinó. Carlos Rojas, muy interesante. Gracias por este tiempo con DNews. Bueno, un abrazo también. Gracias, Darío, por su invitación.